Ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ministro, un gusto en saludarlo. Raúl Álvarez desde Viedma lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días a todo el piso y a la audiencia de Vietnam. Bueno, lo hemos convocado porque quisiéramos tener su palabra oficial en relación al tema tarifario. Sabemos que ustedes han planteado que si hubo un error se puede corregir, y en esa corrección quisiéramos tener definiciones, cuáles son las mismas en cuanto a definiciones concretas. Bueno, básicamente hemos tenido jornadas de muchas horas de trabajo con los gobernadores de todo el país, pero sobre todo con los patagónicos, que nos han también manifestado la preocupación del conocimiento, de ser los que están más cerca de los problemas de la gente, de las angustias de la gente, y evidentemente esta necesidad imperiosa que teníamos nosotros de poner cambios en la política energética para que la Argentina precisamente no se quedara sin gas ni petróleo, que es lo que está ocurriendo, para tener un ejemplo concreto en Venezuela, ¿no? Ustedes recuerdan que durante 12 años la Argentina prácticamente copió la política pública de Venezuela, pero a diferencia de la Argentina, que pegó un volantazo y un cambio el 10 de diciembre, Venezuela no lo hizo, y lamentablemente las consecuencias se ven en los noticieros, en los diarios, ¿no? Venezuela se está quedando sin energía, se está quedando sin alimentos. Teníamos que evitar que ocurriera eso en nuestro país también, lo hicimos, creo que desactivamos la bomba, ya ahora queda la etapa de la recuperación, de poner a la Argentina de pie, de generar inversiones, de crear empleo, de bajar la inflación, pero parte de esta desactivación de la bomba tenía que ver con la política energética. Eso nos obligó a tomar medidas antipáticas, por supuesto, que ningún político le gustaría tomar, ¿no? Como aumentar las tarifas, pero nosotros no estamos acá para quedar bien, estamos acá para solucionar problemas, y claramente quedarnos sin energía era un problema gravísimo. Aumentamos el valor de gas en boca de pozo, eso derivó en un incremento tarifario que en algunos casos se excedió a lo que teníamos previsto, y algunos argentinos tuvieron o recibieron facturas, boletas por incrementos de casi el 2000% en algunos casos, y bueno, como no era el efecto buscado, admitimos la equivocación, el error, trabajamos con los gobernadores, llegamos a conclusiones que les llevan algo de alivio a la sociedad. O sea, por supuesto, aún con los topes que le impusimos al incremento tarifario, la cosa sigue siendo difícil. Hay muchos argentinos que no llegan a fin de mes, que están angustiados por el trabajo. Nosotros conocemos esa realidad, no es que no la conocemos, la acompañamos, estamos seguros de que las medidas que estamos tomando van a poder revertir esta situación. Y en consecuencia, a pesar de que son medidas antipáticas, a pesar de que no son medidas demagógicas ni populistas, las tomamos, asumimos el costo político de tomarlas. Cuando nos equivocamos, asumimos el costo político también de corregirlo, y trabajamos en equipo con los gobernadores, que es algo que no se hacía en la Argentina, por lo menos en 45 años de lo que yo recuerdo. No recuerdo que en la Argentina se haya trabajado en equipo, el presidente, su equipo, los gobernadores, como en estos 5 meses, y eso es bueno para los ciudadanos, porque eso permite trabajar con mucho más conocimiento de lo que ocurre. Los intendentes, los gobernadores están en la trinchera, saben con mucha más precisión lo que está pasando y nos comunican también esta realidad, y nosotros también, de alguna manera, generamos políticas públicas con mucho más información. Ministro, esta reconversión o esta corrección que ustedes plantean, ¿sigue sosteniendo en un incremento tope de hasta el 400% en el gas? Sí, primero la tarifa social, ¿no? Creo que eso es lo más relevante. Acá hay, en el caso de la electricidad, más de 12 millones de argentinos que van a tener energía gratis hasta 150 kilowatts por mes, y en el caso del gas, más de 6 millones de argentinos no van a tener ningún aumento, y eso creo que es lo más importante. Me estoy refiriendo a los pensionados, a los trabajadores que ganen menos de 12.000 pesos, de manera individual, no familiar. Me estoy refiriendo a los jubilados que ganen menos de 10.000 pesos, me estoy refiriendo a los discapacitados, a las empleadas domésticas, a cualquiera que tenga un plan social. En todo ese universo no va a haber aumento de gas. Esto es muy importante, que la gente lo sepa, y que además exija este tratamiento diferencial, esta tarifa social. Después, para el resto, nadie va a recibir un aumento mayor al 400%. De hecho, de otra manera, todos van a recibir aumentos menores al 400% en temas residenciales, y en las empresas, que también es una preocupación enorme, porque
tampoco era viable que nuestra obligación y necesidad de modificar la política energética y que la Argentina evitara quedarse sin energía, esto no podía implicar pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo. En consecuencia, también revisamos la política tarifaria para las pymes. Y eso, el gobernador de Río Negro fue uno de los principales impulsores y defensores, porque evidentemente tenía la información de las cámaras de comercio, de industria, de turismo, de la provincia, de que había obviamente puestos de trabajo en riesgo con las tarifas, las boletas que habían recibido, que en algunos casos llegaban a casi el 2000%. Entonces también para ese sector pusimos un aumento máximo del 500%. También hablado esto con las cámaras de las provincias patagónicas en general, y un tratamiento diferencial para las empresas electrointensivas, en el caso de la energía eléctrica, que van a recibir un descuento del 20% de su boleta. Y también es importante recordar que esto se hace retroactivo al 1 de abril, es decir, aquel que no pagó la boleta que recibió con un incremento mayor al que estamos hablando ahora, no va a tener que pagar, va a tener que esperar una boleta con la corrección pertinente, y aquel que ha pagado la boleta va a tener una carta de crédito, es decir, no va a tener seguramente que pagar la próxima boleta el mes central. Ministro, la pregunta también que surge a partir de estos incrementos y ante la necesidad, como usted bien planteaba, de los niveles de inversión de parte de aquellos que lo tienen que hacer. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que comenzarán a ver los argentinos estos niveles de inversión en estas empresas para poder prestar un mejor servicio? No, la inversión va a llegar rápidamente. Ahora que esto se traduzca ahí en la energía, no solamente es la producción del gas o del petróleo, sino en el caso del gas, la distribución, ¿no? Y la comercialización. Hay muchos aspectos muy complejos y hay que hacer inversiones en todas las líneas que tienen que ver con desde que sacamos el gas de la tierra hasta que llega a los domicilios. Pero bueno, tenemos que arrancar, y yo creo que esta decisión de aumentar el valor del boca de pozo del gas va a disparar inversiones rápidamente que esperemos lo más rápido posible se transformen en una mayor cantidad de gas, en la necesidad de que la Argentina siga importando un producto que tenemos, ¿no? Porque se hizo normal, común, nos acostumbramos a la aberración de tener que comprar afuera lo que tenemos adentro, lo que tenemos en nuestro subsuelo. Y eso no está bien. La Argentina no es un país petrolero, pero es un país con el suficiente petróleo y gas para que no tenga que comprarlo en otro país. Finalmente, uno realmente pondera de este gobierno el sinceramiento. Como usted dijo, si uno se equivoca, corrige. Son medidas que son poco antipáticas frente al gobierno anterior, que prácticamente ejecutaba medidas que nos lesionaban diariamente nuestro bolsillo, pero con la mentira intentaban taparla. Entonces parecía que para algunos por lo menos tenían la sensación de que no pasaba nada. Otros que leíamos la realidad de esta manera sabíamos que nos golpeaban cotidianamente. Pero la pregunta es, ¿ustedes perciben que este sinceramiento, el reconocimiento que todo el mundo pondera o que lo pongan en la mesa, en algún punto también sigue golpeando el bolsillo de aquella pequeña y mediana empresa, de la clase laburante de este país, ministro? Esta parte da la sensación que la administración Macri todavía no logra encontrarle un camino de respuesta. Sí, ¿cómo no vamos a conocerlo? Por supuesto. Esto es una suerte de estas medidas que tomamos en conjunto con los gobernadores, es un alivio a la situación, pero no es que nosotros consideramos que los incrementos tarifarios que estamos obligados a hacer no generan un sacrificio enorme para la gran mayoría de la población. Por eso también a los sectores más vulnerables de la sociedad no les aumentamos nada, pero independientemente de eso, nosotros somos plenamente conscientes de lo que está pasando, de la angustia de millones de argentinos que les cuesta llegar a fin de mes, que se van a dormir angustiados por la posibilidad de perder el empleo, por la inseguridad. En 5 meses no podemos corregir tanta cantidad de problemas que heredamos, pero estamos convencidos de que estamos en el buen camino, que decir la verdad, que transparentar los problemas, que contarle a la gente lo que realmente está ocurriendo, en este caso del gas, que la Argentina estaba a punto de quedarse sin gas, es lo correcto, que asumir políticas e implementar políticas no demagógicas, no populistas, antipáticas, como aumentar las tarifas, a la larga
la gente lo va a reconocer, porque es mucho más fácil mantener la situación como estaba, pero íbamos a terminar como Venezuela, sin duda. Tenemos el ejemplo muy cercano. Argentina copiaba durante 12 años todas las políticas de Venezuela y está claro cómo termina Venezuela con esas políticas. Y nosotros decidimos, todos los argentinos, cambiar a partir del 10 de diciembre. Y eso es lo que estamos haciendo, pero no es fácil. Esto implica un sacrificio de todos los argentinos. Un tremendo sacrificio que reconocemos, valoramos y esperemos que rápidamente podamos poner a la Argentina de pie, que la Argentina vuelva a crecer, que podamos empezar a bajar la inflación a partir de los meses que vienen, que se puedan generar los puestos de trabajo. Estamos convencidos de que estamos en el buen camino, que estamos ya terminando la etapa más difícil de este gobierno, y la verdad es que sentimos ese acompañamiento de la gente. La gente cuando nos cruza por la calle, porque también eso es una diferencia importante lo que pasaba en el pasado en la Argentina. Nosotros no perdemos contacto con la gente, seguimos caminando por la calle, y la gente nos transmite esta dificultad por la que atraviesa, esta angustia que siente todos los días, pero también nos transmite la esperanza y nos dicen: estamos mal, pero no aflojen, sigan por el mismo camino. La Argentina necesita efectivamente un cambio y creemos que estamos en la senda correcta. Digamos finalmente que este es un aspecto también positivo, que una emisora del interior, más allá del prestigio que tenga LU15 Radio Viedma, podemos estar conversando con un ministro, cosa que no era habitual con la administración Kirchner. Nosotros tenemos la responsabilidad como funcionarios públicos de transmitir precisamente y contarle a la gente en todos los rincones de la patria qué es lo que estamos haciendo. Nosotros somos servidores públicos. Se terminó la época en la que los funcionarios se servían del Estado. Nosotros estamos para servir a la gente, y parte de eso tiene que ver con comunicarnos y hablar con la radio de todo el país. Ministro, que tenga usted una buena jornada y le agradezco nuevamente que me haya atendido. No, lo mismo para todos ahí en Viedma. Muy buenos días. Muy buenos días. Hablamos con...